Destaca tus facciones, quítate años de encima, refresca tu imagen con este corte que ha sido tan popular entre las mujeres desde 1920 y que hoy por hoy sigue en tendencia pero con algunas variantes. Hola bellezas, ¿qué tal? Deseo que se encuentren de maravilla. Soy Anet Rocha y en el video del día de hoy hablaremos del tan famoso corte bob. ¿A qué tipo de rostros les favorece? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Y qué tomar en cuenta antes de decidir ir a hacerte el corte? ¡Comenzamos! ¿Y qué es el corte bob? Es un corte recto que va a la altura de la mandíbula y generalmente va con un flequillo. También se le conoce 3/4 porque se considera que representa 3/4 partes del peinado de un cabello largo. Este corte comenzó a utilizarse a principios de lo que fue la Primera Guerra Mundial, ya que las enfermeras decidieron cortárselo por cuestión de higiene. En la actualidad encontraremos variantes de este corte. Está el bob largo, el bob corto, el bob mediano, el bob con flecos asimétricos, bob en capas, incluso hay algunos estilos para esas cabelleras rizadas. Es importante conocer el tipo de rostro que tenemos para sacarle mayor partido, pues el objetivo de este corte es suavizar tus facciones y definirlas de una manera muy favorable. Para esos rostros redondos, los cortes bob largos a medianos que superen la altura de la mandíbula, es decir, que vayan hacia aquí, hacia esta parte, y de forma asimétrica les va a favorecer, así como traer un flequillo asimétrico de lado. Esto va a hacer que ópticamente haya un corte en su rostro y se ve genial. Para esos tipos de rostro cuadrados o triángulos, les aconsejo llevar un corte bob de capas largas, desvanecidas y largo que esté alejado de la mandíbula para suavizar sus facciones y lo que es la parte del mentón. En la parte de la nuca el corte puede ir cóncavo. En cuanto a los rostros triangulares, un flequillo recto les va a favorecer mucho, ya que les va a brindar amplitud en esa área. Por favor, los rostros cuadrados, aléjense de llevar un flequillo recto. Al contrario, ustedes tienen que hacerlo de lado y si es desvanecido, mucho mejor. Para los rostros diamantes o triángulos invertidos, les favorece muchísimo los cortes bobs cortos o medianos, ya que van a dar amplitud en esta parte y van a destacar mucho lo que son tus pómulos, tus ojos y tu sonrisa. Puedes usar un flequillo de lado o simplemente todo el cabello largo, es decir, sin flequillo y que llegue a la parte de la barbilla. También te va a ayudar muchísimo porque como tenemos esta parte angulosa, va a hacer un ligero corte, pero al mismo tiempo se van a ver tus facciones. Los cortes bobs asimétricos que van de corto a largo desde lo que es la nuca hacia la barbilla me parecen muy lindos para estos rostros diamantes y triángulos invertidos. Si tienes el cabello rizado, lo más conveniente es que te hagan un tipo de corte bob en capas para que realmente se vea marcado y lo puedes lucir. La verdad, este tipo de corte luce mucho más en una cabellera lacia, pero lo que puedes hacer es marcar las puntas un poquito lacias para que le des todavía mucho mayor énfasis. Por otra parte, puedes optar por hacerte algún tipo de relajado brasileño para que realmente lo luzcas, como lo hice yo. Si tienes el cabello largo o estás pensando en elaborarte este corte por primera vez y claro que te entran dudas, yo te aconsejo que vayas siempre de menos a más. Es decir, si tienes la cabellera a la altura de los hombros, puedes pedirle a tu estilista que te muestre cómo se ve a esta altura y de ahí decidir si lo quieres todavía más corto o hasta ahí estás cómoda. Es importante que conforme te va elaborando el corte
y tú dices, bueno, quiero ver cómo se me ve ahí, lo veas en diferentes ángulos con el espejo, cómo quedó el corte en la parte de la nuca, cómo cae, el movimiento y que esté a la misma altura. Porque he de decir que si bien este corte te lo pueden hacer en cualquier estética, no todos lo saben ejecutar de forma correcta. Es un corte que requiere de simetría, de ángulos y de mucha precisión. Y dudo mucho que si ya decidiste cortártelo y ves que está disparejo, un lado más largo, más corto que otro, volver a ir y que te lo vuelvan otra vez a cortar, no creo que te vaya a agradar. Por eso fíjate muy bien a dónde vas a acudir, que sea una persona profesional, que ya haya hecho este tipo de cortes. Y si es la primera vez, como dicen, que te va a tocar el cabello la persona, pues elige que te lo deje un poquito más largo. Así cuando llegas a tu casa y ves cómo te sientes con el corte, ya puedes decidir si te lo modifica un poquito más o hasta ahí lo dejas. Para que sigas recibiendo más consejos acerca de tu imagen, suscríbete para que todos los viernes tengas esta información. Además, te dejo en la cajita de información un regalo que te ayudará mucho con tu forma de vestir. Las ventajas de este corte son varias. Te ahorra tiempo al peinarte, te ves muy bien arreglada. A cualquier edad te lo puedes cortar de esta forma. Realmente requiere poco mantenimiento, también en cuanto a productos de cuidado para el cabello, te hace ver mucho más jovial, te da más altura, visualmente te alarga el cuello, como puedes ver, y a las personas petit también las hace ver un poco más altas. Puedes lucir tu joyería, los aretes, que por cierto aquí te dejo un video que se llama qué tipo de aretes usar según el tipo de cara, con lo cual vas a poder complementar esta información. Lo que hay que cuidar. En sí hay que tener mucho mayor cuidado con esos cortes asimétricos, ya que conforme va creciendo el cabello se va perdiendo la forma. Entonces hay que ir cada 2 meses o mes y medio a mantener esa forma asimétrica. En época de calor es muy favorecedor porque te brinda mucha frescura, pero en invierno, si tienes un bob cortito, sí te entra el frío por la parte de la nuca. Y bueno, yo quiero invitarlas a que se atrevan a cambiar, a hacer cosas distintas con su cabellera, a que no teman. Es una manera de conocernos, de ver cómo lucimos con otros tipos de cortes y desde luego liberar esa belleza interior. Y ahora platícame, ¿te gusta este corte? ¿Ya te lo has hecho? Platícame, que me encantará leerte. Si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete y comparte. Además de ayudarme a mí, ayudas a otros. Nos vemos en el próximo video.